lo último que vimos es acerca del algoritmo de Woody. Y les comenté que había encontrado al respecto dos enfoques, ¿no? El primero lo explicamos la anterior clase, que era básicamente como, es el más próximo a la descripción del algoritmo, ¿no? Es decir, agarrar el resto de la memoria. Vamos a agarrar un Excel para recordar un poquito. Si esta es mi memoria como una cinta. Este es el espacio usado por el sistema operativo. Entonces, lo que agarra en el algoritmo de Woody es todo esto, ¿no? Todo esto. Agarra la mitad. Entonces, agarra esto. Vamos a hacerlo rapidito. A manera de recordar. Tan, tan, tan. Agarra la mitad. Más o menos estaría aquí. Y pregunta, ¿no? Si del proceso, tengo aquí, digamos, un proceso 1, tiene un tamaño, digamos, de 100, de 1 mega. Entonces, bueno, agarra y pregunta por el doble, ¿no? Pregunta por 2 megas. Si es mayor, entonces vuelve a dividir. De esta partición lo divide otra vez a la mitad, ¿no? Agarra y lo divide a la mitad. Esta nueva partición pregunta si es mayor que el doble. Si es mayor que el doble, otra vez tiene que volver a dividir y hasta llegar a un tamaño así, ¿no? Vamos a borrar las otras divisiones, esta y esta. Y pregunta, si este resulta ser que es menor, si este tamaño de partición es menor que el tamaño requerido por el proceso, entonces se le asigna, ¿no? Se le asigna. Ese es un enfoque, ¿no? Y después la siguiente ronda eh, toma desde aquí, ¿no? Desde este espacio, toma hasta aquí. Y va a ser la misma operación. Va a agarrar la mitad, que sería aquí, ¿no? Ahí. Y agarra la mitad y pregunta si es mayor que el doble y así va sucesivamente, va haciendo la asignación, ¿no? Ese es un enfoque. El otro enfoque que he visto, que es interesante, es el siguiente, ¿ya? Vamos a borrar esto. Está claro, ¿no? Hasta aquí, antes de continuar, lo del algoritmo de Woody está claro, ¿no? Ya. El otro enfoque es hacer un particionamiento estático, pero considerando que va a ser siempre el doble, ¿no? Sí, porque al final por ejemplo, agarro del entero la mitad, después la mitad, la mitad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es un enfoque interesante que no sé de dónde salió, pero he visto en algunos autores que lo explican también de esa manera el algoritmo de Woody. Si esta es mi memoria, ya, vamos a cambiar de color. Ya, el sistema operativo está ocupando este espacio de aquí. ¿Ya? Entonces va creando particiones eh, similares, o sea, hace las divisiones, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, aquí va a ser una partición, voy a tener una partición que es la mitad, ¿no? O sea, la primera vez se va a particionar así, en dos, ¿no? La segunda se va a particionar ahí, la mitad. Bueno, no está en la mitad exacta, trataremos de hacer la mitad exacta. Más o menos aquí. Esta es una partición, esta es otra partición. ¿Sí? Entonces, de esto lo divide, lo voy a volver a dividir, ¿no? Y después vuelve a dividirse, es lo que va a pasar, ¿no? Eso te dice el algoritmo, que cada vez va dividiendo, se va dividiendo hasta que va a quedar pedazos así, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Algo como esto, ¿no? Vamos a borrar todo esto.
Eh, esto voy a borrar. Esto voy a borrar. Entonces voy a tener algo así. Voy a tener una partición de este tamaño. De este su mitad voy a tener así, este espacio. De esta la mitad es este espacio. De esta la mitad es este espacio. Y de este la mitad es este espacio. ¿Sí? Entonces voy a tener particiones que al final van a ser el doble, ¿no? Si digamos empieza con 32, 64, 128, 256, 512, 1 mega, 2 megas, 4 megas y así sucesivamente, ¿no? Entonces voy a tener particiones de diferentes tamaños, ¿ya? Entonces, el otro enfoque, entonces empieza, digamos, de que ya voy a, el resto de la memoria la voy a particionar en múltiplos, ¿sí? Sí, hasta ahí está claro, ¿no? ¿Ya? Y puede ser también este criterio utilizado para el tema de los otros algoritmos que vimos, ¿no? El primer ajuste, el mejor ajuste, el peor ajuste, ¿no? Entonces, el mejor ajuste buscaría el tamaño más apropiado, ¿no? ¿Sí? El primer ajuste va a ir al primero que encuentre y el peor ajuste va a irse al tamaño más grande, ¿sí? Entonces, se aplicaría para eso. Entonces, teniendo estos tamaños, ¿ya? ¿No? Tengo aquí un proceso uno, digamos que sea de 512 K. Entonces, aplico lo mismo. Agarro la partición más grande, pregunto si es el doble sería un mega. ¿Es mayor que un mega? No, entonces tengo que recorrer a la siguiente, que sería la mitad, ¿no? Agarro este, pregunto por el doble. ¿Es mayor? Sí, es mayor. Siguiente a esta, ¿no? Agarro esta partición, ¿es mayor? Sí, es mayor. Entonces, esta otra. Y resulta que esta otra es la de apropiada. Resulta ser que el doble, este es, digamos, de menos de un mega, digamos. Este es justo 512, entonces, como es menor, se asigna. ¿Sí? Aquí, entonces, ah, ¿dónde estamos? Se asignaría aquí, ¿no? Considerando que esto, digamos, es por decirle, este es de 512, este es de un mega, este es de 2 megas, este es de 4 megas, ¿sí? Este de aquí es de 128K, ¿sí? No, este es- ¿sí? Ya, entonces, así sería, ¿no? Este es de 512. Vamos a borrar. Entonces, ahí, ¿sí? Entonces, ese es el otro enfoque. A memoria, desde múltiplos de 2 podría empezar desde lo más pequeño, que es de 16K, 32 si hacías del tamaño más grande, y empezar a cuando llegue un proceso a aplicar la condición que te sugiere el algoritmo de Buddy, ¿no? Preguntar por el doble. Si es mayor por el doble, no se asigna. Si es menor, se asigna. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Entiende, no? ¿O alguna duda? ¿Está todo claro? Ya, supongo que eso significa que está todo claro. A ver, tenemos una pregunta. Sí, gracias. Listo. Bien, voy a proceder a borrar esto, ¿no? Entonces llega otro proceso y bueno, el problema de este enfoque va a ser que, digamos, ¿qué pasa si llega otro proceso de 512? No va a haber, ¿no? Dónde asignarle porque ya está ocupado el de 512, va a tener que asignarlo aquí. Entonces, no sé de dónde.
Ese sería el problema de este otro enfoque, ¿no? Me limitaría. La ventaja que tendría de este enfoque es que ya tengo definido mis particiones, ¿no? Sé más, ya puedo ubicar cada una de las particiones y podría incluso reasignar, ¿no? Porque están claramente definidas. En el otro enfoque tomas, vas tomando, vas reduciendo y asignas, ¿no? Después vas reduciendo, reduciendo, asignas. Entonces, la reasignación de un espacio libre va a ser un tanto más complicada que en este caso, ¿no? Bien, vamos a borrar esto. Todo listo. Ya. Continuamos. Entonces, ese es el algoritmo de Buddy. Solo en particiones dinámicas. Ah, el problema que va a haber es la fragmentación externa, ¿sí? Entonces, el primer enfoque sería el que está, digamos, según lo descrito por el algoritmo, ¿no? El otro es una variante u otro enfoque que he encontrado en otro autor, ¿no? Para el algoritmo, para explicar el algoritmo de Buddy. Ahora, cuando hablamos del tema de dinámico, hemos encontrado, ¿no? Dijimos que va a irse, primero al principio va a ir asignándose al siguiente, contigo, contigo, y en algún momento va a empezar a dejar huecos por todo lado, ¿sí? Entonces, intentar, digamos, asignar uno de esos huecos, ya mostramos, no va a ser tarea fácil, ¿no? ¿Sí? Porque o podrías hacerlo, pero consumirías demasiados recursos en cálculo, porque cada vez tendrías que ver desde qué punto hasta qué punto se ha dejado el hueco, ¿no? Entonces, lo mejor siempre es asignar el espacio libre, bueno, viéndolo como una cinta, siempre vas a buscar asignar el espacio libre más a la derecha, ¿no? Si lo ves como si fuera una cinta, ¿sí? Me refiero que visualmente es esto está ocupado, entonces buscas asignar. Si tengo huecos por aquí, digamos así, después aquí tengo otro proceso asignado, este ha quedado hueco, hueco, aquí tengo otro proceso asignado. Entonces, si me piden asignar uno nuevo, no voy a venir a asignar aquí, sino que voy a asignar aquí, porque sé que a partir del último proceso está toda la memoria libre, ¿ya? Y en algún momento esto va a terminar llenándose, ¿sí? Se va a llenar la memoria. En algún momento se va a llenar, ¿sí? En algún momento puede pasar esto, se llena. ¿Cuál es la solución? Dijimos reubicar, es decir, agarrar este bloque y moverlo aquí, ¿no? Y esto básicamente es hacer esta operación, ¿no? Agarrar este bloque de datos, o bueno, bloque de memoria y moverlo aquí. Agarrar este otro, estos reemplazamos aquí. Tan, tan, tan. Agarramos este otro y lo movemos aquí. ¿Sí? Y agarramos estos dos, lo movemos aquí. Y este espacio de aquí queda vacío. ¿No? Entonces, esa sería una solución, ¿no? Entonces, como se ha dado el caso de fragmentación externa, entonces, en algún momento, lo que puedo hacer para ganar espacio es reubicar, ¿no? ¿Sí? Eso es entonces, la solución es reubicar, ¿no? Y esto nos hace hablar de lo que es liberación de memoria, que es básicamente mover todo a un lado de tal forma de que tenga una única partición libre, ¿no? Lo que hemos hecho haciendo copy-paste en el Excel, esa es la idea, ¿no? Entonces, agarrar los bloques que están ahí de los espacios de memoria utilizados, llevarlos a un lado de la memoria para que tengas a un lado los ocupados y a un lado los libres. O también, como está escrito en la presentación, tener un solo bloque de memoria libre. Llegan nuevos procesos y vas asignando y así, ¿no? Y va a seguir pasando lo mismo, ¿no? De que en algún momento estos procesos también van a ir cerrando, entonces vas a tener que cada cierto tiempo reubicar, ¿no? Pero esa es una solución cuando se trata de memoria dinámica, ¿sí? Entonces dijimos que memoria estática, fija o variable, de tamaño fijo, de tamaño variable,
no, memoria particionada, el problema que trae es la fragmentación interna, ¿no? ¿Sí? Entonces, como son particiones de un tamaño X y el proceso puede ser menor que ese tamaño, a veces con décimas o a veces con la mitad. Entonces, al final se le asigna la partición y ese espacio que no se está utilizando se desperdicia, no se le puede asignar a ningún otro proceso, ¿no? Ahora, en el caso de la fragmentación externa es bien para ahorrar, para que sea exacto, cada proceso le doy el tamaño que se indica, pero como van cerrándose los procesos, va dejando huecos y esos huecos son la fragmentación externa. Entonces, la compactación es la técnica, bueno, aunque el término que más lo utilizan es de fragmentación, ¿no? O sea, cuando hablamos de fragmentación, justamente hablamos de esa tarea de reubicar, ¿no? Especialmente en duro se maneja el término de defragmentar, ¿no? No se habla tanto de compactar, ¿no? Pero en cierto modo hace esa tarea, ¿no? Agarra los datos de un sector del disco y los mueve todos a un lado, de tal forma que tengas eh, espacios contiguos libres, ¿no? Y es lo mismo. La técnica consiste en trasladar todas las áreas ocupadas hacia algún extremo de la memoria. Es la solución para la fragmentación externa y lo que dijimos, ¿no? El objetivo es tener la memoria en un solo bloque, ¿no? O sea, tener un solo bloque libre de memoria. La compactación no va a ser siempre posible, bueno, uno que solamente si en caso de que es dinámica y se tiene que hacer en tiempo de ejecución, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo se tiene que aplicar, ¿no? ¿Sí? En el caso de los discos, por ejemplo, tiene un criterio. No tengo el dato de cuánto es el criterio, pero alguna vez, no sé si les ha pasado, están manejando y de repente te sale el mensaje de que tu disco está 70% fragmentado. De fragmentar te sale un mensaje, ¿no? Creo que es el 70. Cuando llega al 70 ya automáticamente hace la operación de fragmentación, ¿no? Entonces, más o menos se podría pensar en un criterio, ¿no? De porcentaje de fragmentación de la memoria y cuando se llega a un cierto número, empezar a relocalizar, a compactar, ¿no? ¿Ya? Y bueno, en forma gráfica sería algo así, ¿no? Todito en uso y a un lado libre. Listo. ¿Sí? Entonces, antes de continuar a hablar sobre, bueno, esto más veremos, ¿ya? O bueno, veremos algunas cosas más. Bueno, ahora hablaremos un poco de swap, ¿ya? Entonces, en algún momento dijimos que la memoria se va a llenar, ¿no? Entonces, puedo seguir asignando aquí procesos, ¿ya? Asigno aquí procesos. ¿Qué estoy haciendo? Se asigno aquí procesos, asigno, ah, asigno aquí, asigno, asigno. En algún momento no va a haber espacio en el disco, en la memoria, ¿sí? De hecho, el hecho mismo de que hagamos memoria dinámica, entonces cada vez voy a ir asignando, bueno, estoy usando el término a la derecha por el tema gráfico, ¿no? O sea, de forma gráfica, si lo veo, y aquí está la posición cero de la memoria, y aquí está la posición FFFF, que representa el tamaño final, sería a la derecha. Entonces siempre voy a ir asignando a la derecha. Y como aquí va dejando huecos, entonces en algo, esto fácilmente se va a llenar, ¿ya? Incluso en el caso también que vimos de las particiones que hicimos hace un momento, igual, ¿no? Entonces se van a repetir particiones, me refiero a procesos de tamaño similar, entonces voy a tener que asignar un espacio un poco más grande, y en algún momento no va a haber que asignar, ¿no? ¿Sí? Sí, va a pasar eso es inevitable. En algún momento, por mucho que tenga una memoria enorme, se va a acabar el espacio de asignación. No va a haber espacio, ¿no? Y aquí es donde aparece el concepto de swap, que ¿qué significa? Que significa que, ya vamos a, supongamos que esto voy a hacer así como una cajita aquí, ¿ya? Supongamos que este es el disco duro, ¿no? Entonces, lo que hago es agarrar uno de estos pedazos. ¿Qué pasó? A ver, control C. Vamos. Entonces es mover ese proceso al disco, ese bloque que está siendo utilizado, ¿no? Y podría mover todo esto de aquí, ¿no?
Lo muevo aquí. Y así tengo espacio libre, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto también lo puedo mover. Lo muevo aquí. Esto. Y esto se deja así, ¿no? ¿Ya? Ese es el swap. Entonces, de la memoria lo que hago es bajar procesos a disco. Y también después lo que puedo hacer es subir procesos a memoria. Eso es swap, ¿no? Entonces, bajo un proceso a disco, o sea, y subo también un proceso a disco, ¿ya? Voy a borrar esto. ¿Alguna duda? Entonces, bajar un proceso a disco y cargar el nuevo programa y así ganar espacio en memoria. Ese es swapping, ¿ya? ¿Qué más podemos decir de swapping? Las desventajas, el tiempo, ¿no? El disco es más lento. Sí, eso ya vimos, ¿no? Cuando hicimos la jerarquía de memoria y por eso también es que consideramos al disco como parte de la jerarquía de memoria, ¿no? Eh, que al final se lo utiliza también como una extensión de la memoria, el disco duro, ¿ya? Los tiempos necesarios pueden ser muy largos, de hecho hacen que esto sea más lento la ejecución del programa, ¿sí? Incluso también desde un punto de vista físico, cuando hace demasiado swapping, es casi despedirte de tu disco, ¿no? ¿Sí? Lo hace zapatear el disco. O sea, bueno, es un término criollo que estoy usando, no me refiero a que va a ser un uso extensivo del disco, ¿ya? Bueno, eso por lo menos yo recuerdo que alguna vez he experimentado eso, ¿no? Cuando tenía máquinas con poquita memoria, ¿no? Recuerdo mi primera instalación de máquina Linux en real, tenía solo tenía 2 megas, 1 mega de RAM, o 2 megas de RAM, no recuerdo. Entonces, cualquier cosa, abría el navegador y el disco, y que, bueno, en ese entonces, ahora creo que ya no le ponen, tienen, ¿no? Le ponen unos LEDcitos, ¿no? Al disco. Y cuando cada vez que le hace lectura, que está accediendo, prende, ¿no? Y parecía, pues, discoteca mi disco, así, todo el tiempo estaba así, brillando, prendiendo, apagando, prendiendo, apagando, juego de luces parecía, ¿no? Y era porque, y yo me revisaba también en el comando, estaba utilizando prácticamente todo el tiempo el disco, ¿no? El swap. Creo que tengo una máquina aquí, una máquina Linux abierta. Free, ¿ya? Entonces aquí me dice free menos H, menos M, ¿no? Entonces el total de la memoria es 700 usado, 652, libre 85, y aquí es el swap, ¿no? El swap está usando solamente esta cantidad y esto, ¿no? Entonces, en el caso que yo les hablo, estaba al revés. Bueno, no al revés, sino que aquí estaba usando también prácticamente otros, solo me quedaba unos 85. Me refiero que tenía un gran porcentaje del swap que estaba siendo utilizado. Entonces, cuando tú veas que en tu máquina Linux el swap está usando un gran porcentaje, vas a notar que todo se pone lento, vas a notar que el disco empieza a sonar y lo vas a sentir como suena, si suena así literalmente, ¿no? Porque está haciendo la operación de utilizar ya la memoria, pero no, en este caso, digamos, está haciendo poco uso de swap, ¿no? Solamente 11 megas está siendo utilizado y está libre, entonces no se siente mucho, ¿no? ¿Sí? Pero si a esta máquina le quitara la memoria real menor y la mantendría swap, empezarías a sentir cómo se pone lento todo, ¿no? Bueno, entonces uno de los problemas que se conoce como hiperpaginación.
cuando el sistema emplea más tiempo paginando que ejecutando, es decir, se la pasa entre subir y bajar procesos a disco, ¿no? Entonces, ese es el problema que va a traer, ¿no? Porque un proceso baja disco, pero a veces por prioridad tiene que subir a memoria y otro tiene que bajar. Entonces, la va a pasar haciendo swapping la mayor parte del tiempo, ¿no? ¿Sí? Y el otro problema que no está descrito aquí sería el que el hecho mismo de usar el disco hace que ya sea más lento, ¿sí? Entonces, el tiempo de respuesta notoriamente, ¿no? Y la tercera razón que yo mencionaría es el hecho de que un sistema donde esté haciendo demasiado swapping, que esté usando mucho el swap, el disco como memoria auxiliar, ese disco va a durar poco, porque le va a dar como, va a ser un uso extensivo del disco, porque al final el disco, especialmente el disco de las PCs, son todavía mecánicos, ¿no? Que tienen un brazo mecánico. Entonces, y eso, digamos, se arruina, ¿no? Entonces, eso, digamos, podríamos tener como una ventaja más que yo mencionaría, ¿no? Al hacer swapping, ¿sí? El hecho de tener que hacer un uso extensivo del disco que a la larga puede causar daños al disco, ¿no? Al margen de los otros problemas de hiperpaginación, ¿no? ¿Qué más? La otra desventaja también que aquí, que está escrito aquí, es que ah, ahorita hemos hecho, digamos, como que en orden, ¿no? Este de aquí he bajado, este de aquí he bajado, pero no necesariamente va a ser así. Ya, dame un segundito. Entonces, aquí, bueno, en el ejemplito, estos tres procesos estaban aquí arriba, ¿no? Y en orden los he bajado, pero en la práctica no funciona así, ¿sí? Hay ciertos procesos que sí o sí se tienen que quedar en memoria, que no los puedo bajar a disco. Entonces, ¿bajo qué criterio yo voy a elegir de todos estos? Bueno, aunque aparentemente parece que fuera todo uno, pero es como si es, bueno, lo vamos a hacer así, ¿no? Vamos a colocar así, listo, ¿no? Entonces aunque no son distintos procesos que están asignados en diferentes partes de la memoria, entonces, ¿cuál proceso decido que vaya a venir a disco? Esa es una de las desventajas, ¿no? Es lo mismo que cuando hicimos también planificación de proceso, cuando hablamos de prioridad, ¿no? ¿no? O sea, pedirle la prioridad no era algo práctico, ¿no? Y también lo que mencionamos, que los procesos son impredecibles, dijimos, ¿no? Los procesos pueden llegar a un proceso que sea un nanosegundo y un proceso que requiere correr todo el tiempo que esté, ¿no? No sabe. Entonces, hay eso de cualquier cosa me puede llegar, ¿no? Entonces, esa sería otra desventaja. ¿Qué proceso voy a mover de la memoria al disco? Un criterio puede ser si el proceso se encuentra activo, constantemente siempre está ejecutándose, tiene alta prioridad, ¿no? Si el proceso presenta grandes lapsos de inactividad, tal vez ese proceso conviene pasarlo a disco duro, ¿no? Si está en un punto intermedio, podrías pasarlo al buffer del sistema operativo, que es un área reservada, ¿no? Podría ser eso, ¿no? Son criterios que se pueden manejar. Por ejemplo, digamos, ahorita aquí tengo un navegador que está ocioso, ¿no? Entonces el proceso podría pasar al disco. Pero ahorita aquí lo que está activo es este PowerPoint. Entonces este PowerPoint como criterio podría asumir que debería quedarse en memoria, ¿no? ¿Ya? Eso es. ¿Alguna consulta? Bien, si no hay consultas, continuamos. Bien, vamos a hablar entonces de la administración de memoria usando mapa de bits, ¿ya? Pero antes vamos a hablar del segundo trabajo, ¿ya? Y el segundo trabajo básicamente va a ser asignación dinámica y liberación de memoria. Ese va a ser el segundo trabajo, ¿ya? Vamos a poner un momentito aquí, vamos a dejar de poner pausa en la grabación. Bien, entonces la segunda práctica va a ser justamente una simulación de la asignación dinámica y liberación de memoria.
Entonces, básicamente, ¿qué es lo que qué es lo que van a realizar? Vamos a venir aquí un momento. ¿Ya? Entonces, voy a usar un vector, ¿ya? Como este, por ejemplo. ¿Sí? Ah, no, perdón, estoy haciendo mal. Sí, entonces cada uno de estos va a representar una posición del vector, ¿no? 0, 1, 2, 3, ya, aquí lo voy a poner. Y la última va a ser, digamos, 1000, digamos, ¿no? Pongámosle. Entonces cada uno de estos va a ser una unidad de memoria, ¿ya? Entonces esto de aquí representa, ah, vamos a llamar así, mm, unidad de memoria. Así que vamos a llamar. Haremos así. Listo, ¿no? Entonces, para mí, esta va a ser la memoria. O sea, voy a definir un vector que empiece desde la posición 0 hasta la última posición, que puede ser un tamaño X, ¿no? ¿Ya? ¿No? Entonces, lo que voy a tener aquí son procesos que se voy a generarlos randómicamente, a generar procesos de forma randómica. ¿Ya? Esto es lo que hemos hecho ya, porque hemos hecho prácticas similares semestres pasados. Va a ser básicamente generar un proceso y, o digamos, un proceso 1, y el tamaño va a ser, no, ¿cómo hacemos? Ya, algo así va a ser, ¿no? Tamaño va a ser un random, digamos, de un número n, ¿ya? Y ese va a ser el requerimiento. Entonces, el proceso 1 requiere tamaño. Algo así, ¿no? Estoy tratando de explicar. Sí, me dejo entender, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Entonces, cada proceso, lo que vamos a hacer en forma, en programación es generar un random que va a representar el tamaño que requiere el proceso, ¿no? ¿Ya? Entonces pondremos así, un proceso X requiere un tamaño, ¿no? Entonces, supongamos que tengo un proceso 1 que necesita, digamos, en este caso, mi tamaño va a ser unidades de memoria. Necesita, digamos, 3 unidades de memoria. UM lo voy a llamar, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es agarrar en la memoria y agarrar estos 3 espacios y asignarlos, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer, ¿ya? Entonces, supongamos que me llega un nuevo proceso 2, que requiere 5 unidades de memoria, ¿no? 5 UMs, y voy a asignar aquí 2, 3, 4, 5. Y digamos, llega un proceso 3 que requiere, digamos, una unidad de memoria, un espacio de memoria, ¿no? Entonces le asigno este espacio. ¿Sí? Está claro hasta aquí, ¿no? ¿Está claro? Ya. Sí, Ya, entonces, lo que hemos hecho, así ya con experiencia pasada, entonces, por ejemplo, aquí hemos marcado, ¿no? Hemos llenado aquí con el proceso 1, proceso 1, proceso 1 está ocupado, esto está ocupado con el proceso 2, proceso 2, proceso 2, proceso 3, ¿no? Y este es el proceso 4, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eh, hasta aquí, ¿no? Como esa asignación dinámica de memoria es lo que me pida, le asigno, ¿no? Entonces, para mí, cada posición del vector
va a ser como si fuera un espacio de memoria disponible. Entonces me dice que necesito 3 espacios de memoria, le asigno los 3. Necesito 5, le asigno los 5. ¿No? Entonces vamos, ah, podríamos manejar, digamos, 512, 100, pero va a ser muy grande, ¿no? Al final lo que nos necesitamos es la idea básica, ¿no? Entonces ahora podemos manejar solamente números enteros, ¿no? 3, 2, 16, 32, 512, bueno, depende, podríamos hacer hasta 1024, digamos, ¿no? Una memoria de 1 mega, ¿sí? Aquí lo podemos poner aquí. 1024. ¿Listo? ¿Ya? Entonces lo voy a ir asignando, ¿no? ¿Qué más? Me estoy olvidando de esto. Tengo que colocar aquí el reservado por el sistema operativo, ¿no? Entonces, digamos que el sistema operativo está usando la posición 0. De hecho, no va a ser simplemente, ¿no? Podríamos, digamos que el sistema operativo está usando todo esto, ¿no? ¿Ya? Y a partir de esta posición es que le voy a ir asignando. A ver, haremos lo siguiente. Vamos a agarrar todo esto y lo voy a copiar así. Y vamos a copiar aquí. ¿Ya? Y esto voy a borrar. Y este es el espacio usado por el sistema operativo, ¿no? Entonces, este espacio está reservado por el sistema operativo. Entonces, mis asignaciones va a ser a partir de la posición 3, que voy a ir asignando según me requiera, ¿no? ¿Ya? Sí, está claro, está ahí, ¿no? Entonces voy a considerar que en la memoria hay una parte que está reservado para el sistema operativo y que no puedo utilizar ese espacio de memoria para asignar un nuevo proceso. Entonces tengo que asignar a partir de el siguiente espacio libre, ¿no? ¿Ya? Está claro, ¿no? ¿Está aquí, está claro? Y entonces en esas primeras tres le vamos a poner SO, 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 ¿verdad? Sí, SEO, ¿no? Que está ocupado por el sistema operativo, ¿ya? Y bien. Entonces, ya, entonces en algún momento, ya, entonces eso es la primera parte, es generar procesos de forma randómica, ¿no? Ya. En términos, digamos, de código, lo que yo voy a tener es voy a tener algo así, ¿no? Vamos a hacer así. Voy a tener, digamos, algo así, ¿no? Opciones. Voy a tener una opción 1, generar procesos, lanzar procesos, lanzar proceso. La opción 2 va a ser, ya, terminar proceso, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ser terminar proceso? Lanzar proceso, este sería el lanzar proceso, ¿no? Lanzar proceso, ¿ya? Terminar proceso, ¿qué va a ser? Vamos a colocar este sea 1. El 2, cada vez que yo seleccione en mi programa la opción terminar proceso, ¿ya? Va a seleccionar de estos 3 procesos, digamos, uno aleatorio, ¿no? Digamos que selecciono el proceso 2, eliminar proceso 2. ¿Listo? Entonces lo que tiene que pasar es simular el hecho de que he dejado un hueco aquí en el sistema, ¿no? Entonces esta área de la memoria la tengo que limpiar, ¿sí? Tiene que estar vacío, ¿no? Entonces tiene que estar vacío. O podría, digamos, poner una marca de 0, si les facilita eso para que signifique que no está en uso, ¿no? ¿Ya? Sí, pero si puede manejar vacío, mejor. Hasta aquí está claro. Entonces, cada vez que yo tenga la opción, escojo la opción lanzar proceso, va a ir generando randómicamente y asignando mi vector representa la memoria.
Entonces va a ir asignando, 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 ¿no? ¿Ya? Y cuando yo le diga terminar proceso, tiene que ir, elegir de forma randómica un proceso y ir borrando, borrando, ¿no? ¿Ya? Sí, hasta aquí está claro, ¿no? Hice una consultita. La opción número uno es, o sea, le digo, lanzar proceso y genera uno aleatorio, o sea, con tamaño aleatorio lo va a ir acomodando donde corresponda, ¿verdad? Sí. Solamente cuando le diga lanzar proceso. O sea, no puede ocurrir que mientras está en ejecución el programa por sí solo vaya generando procesos, ¿no? No, en este caso no, o sea, va a ser una opción, ¿no? Va a ser un case, entonces yo voy a dar selección, opción uno, selección opción uno, lanza, ¿no? Puedo seleccionar varias veces la uno para que lance varias veces. Selección opción 2, termina el proceso. ¿Sí? ¿Estamos? Aunque Sí, está bien. podríamos hacer también el otro, ¿no? Bueno, pero ya, veremos. Entonces, eliminamos, eliminar procesos, termina proceso de forma randómica. De forma randómica, ¿no? Cualquiera, ¿sí? Que la idea es más o menos entender esto, eh, realmente esto de la asignación dinámica y la liberación de memoria, ¿no? ¿Sí? Y más o menos, obviamente no es, digamos, como está implementado el sistema operativo, pero es, digamos, lo que la teoría te está explicando, ¿no? Entonces le asigno espacios de memoria, el proceso termina y deja huecos, ¿no? Entonces ya bien se imaginarán que la parte de compactación implica, esa sería la tercera opción, ¿no? Eh, compactar, ¿no? Memoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué significaría eso? Significaría que este proceso 4 tiene que venir a la posición, a esta posición del vector, de la memoria, ¿no? Esta es la posición 5, esta es la posición 6. El proceso 4 tiene que venir aquí y esto se queda aquí. Au. Eso es lo que tendría que pasar si le pongo compactar, ¿no? Entonces, el 3, la opción 3, compactar, es básicamente mover todas las áreas de memoria usadas, de memoria en uso, a un lado de la memoria. ¿Sí? Eso es. Entonces, cuando yo le diga compactar memoria, en el estado en que esté, si tiene web. Ahora tendría que mover, ¿no? Todas a todas las áreas disponibles. ¿Sí? ¿Está claro? Ese es el segundo práctica, ¿no? ¿Hasta aquí está claro? A ver, una cosa, a ver si lo he entendido muy bien. Lo que hay que hacer es programar básicamente, ¿no? Hay que tener un vector donde vamos a simular que están los procesos, ¿verdad? No nada que ver con el sistema operativo, con los procesos del sistema operativo. Entonces, claro, simular que están ahí los procesos y en la terminal, como entrada de usuario, hay que mostrar esas opciones y que tiene que elegir, ¿no? Eso lo parece claro. Sí, exacto. Vale, Entonces, cada gracias. vez que yo digo lanzar proceso, voy a hacer asignación dinámica. El tamaño que requiere, voy a ir a mi vector y le voy a asignar ese tamaño, ¿no? Y voy a marcar en el vector, ¿no? Como aquí hemos colocado, digamos, que está siendo usado por el proceso 1, ¿no? Ya, y el vector hay que mostrar siempre, ¿no? O va a haber una opción que diga mostrar Sí, la memoria o algo así. sí, va a haber esa opción, que sería la Ok. cuarta. Entonces, ver memoria, ¿no? Y tendría que mostrarme el estado de la memoria, ¿no? ¿Ya? Puede ser, digamos, en forma lineal, ¿no? Entonces, así de tal forma de que pueda determinar, no sé, se podría ver algo así, ¿no? O sea, SO, P1, vacío, P4, pues, ¿no? Sí, según el número de proceso, ¿no? ¿Ya?
Ahora, incluso aquí, digamos, podrían ya utilizar el concepto de identificador de proceso, ¿no? No tanto ya el P1 como está aquí, ¿sí? Y eso me lleva a la opción 5 de tabla de procesos. Pues, ¿qué implica eso? Que cada vez que yo lanzo, aquí voy a hacer esto, vamos a agarrar una línea. Vamos a hacer aquí. Insertar, insertar. ¿No? Entonces, cada nuevo proceso generado se agrega en la tabla de procesos. ¿Sí? Entonces, tengo que crear mi tabla de procesos, que va a ser una matriz, ¿no? ¿Sí? Mi tabla de procesos podría ser algo así. Tabla de procesos. Sería, digamos, aquí el ID, la primera columna, el nombre, que puede darle lo que hemos puesto aquí, ¿no? Un nombrecito, ¿no? Podría ser así, algo así, ¿no? El 1, este es el P1. El 2, el P2. 3, P3. ¿Sí? Entonces, y eso es como funciona también, ¿no? Entonces han visto que cada vez que lanza un proceso le asigna un número correlativo, ¿no? No es, entonces, proceso 25, 26, 27 y así sucesivamente, ¿ya? Aquí, digamos, requerimiento de memoria, esta columna es su requerimiento de memoria. Aquí va a estar 1, aquí va a estar 3, aquí va a ser el 5 y aquí va a ser el 1. ¿Sí? Aquí puedo decir estado, ¿sí? Activo, y en este caso ¿cuál hemos borrado? El 2, ¿no? Terminado. ¿Sí? Activo. Entonces, es esto, ¿ya? Esa sería mi tabla de procesos. Si quieren, pueden agregar alguna otra información que les pueda servir, ¿ya? Yo, por ejemplo, ¿qué agregaría, digamos, no? O sea, al final ustedes han visto como concepto de proceso, yéndonos un poquito al capítulo 2, ¿no? El proceso, si bien es cierto, lo hemos definido N veces como un programa en ejecución, así bien cortito, tiene, ¿no? O sea, es como una estructura que tiene información, ¿no? Basta, ¿no? Que le permite determinar hora de ejecución, tiempo de ejecución, o sea, hora de inicio, tiempo de ejecución. Entonces, puede tener varios datos, ¿no? Ya han visto en Windows también su tabla de procesos es muy distinta a la tabla de procesos de Linux, ¿no? Entonces, aquí podrían ustedes agregar más datos que les pueda servir, ¿no? Que les podrían, digamos, aquí, podrían aquí poner ustedes, ¿no? Dirección de memoria, ¿no? Así saben, digamos, en qué dirección de memoria está empezando el proceso 1. ¿Sí? Esto está empezando, bueno, esto estaba empezando en la 6 era, ¿no? Y esto estaba empezando en el 7. ¿Sí? Entonces pueden tener, ¿no? Su dirección de memoria. Entonces, incluso esto te ayuda, ¿no? Normalmente se maneja también eso, ¿no? O sea, procesión de memoria y esto del requerimiento de memoria se conoce también como desplazamiento. ¿Sí? Este requerimiento también se lo conoce como ¿qué dice? Ya, ahí nomás lo dejaremos. Los requerimientos de desplazamiento, ¿no? Entonces tengo la posición de la memoria y el espacio que está utilizando, ¿no? ¿Sí? Sí, me dejo entender, ¿no? O sea, es posición y cuánto está ocupando. Podría ser estos datos, ¿no? Que me puede servir. Y bueno, todo lo que me pueda servir para que pueda reubicar, ¿no? Para poder reubicar, ¿qué tendría que hacer? Digamos, he tenido que mover este proceso 3. El proceso 1 sigue activo, entonces empieza en la posición 3, que se llama, está ocupando 3 espacios, ¿no? Entonces la siguiente posición que sería es la posición 6, entonces esta tiene que pasar a ocupar, bueno, esta es la tabla de procesos, ¿no? Entonces, después de compactar,
la tabla de procesos terminaría. Si manejo, digamos, ese campo más de dirección de memoria, un ratito ya me hizo frío. Entonces, esta pasa a eh, la posición 6, ¿no? Y esta, bueno, no era la posición 7, ¿no? Un ratito veremos así, lo haremos más. Aquí era 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Aquí empezaba, ¿no? Sería la 7, 8, 9, 10, 11. Esto estaba empezando en la posición 11. O sea, posición de memoria, ¿no? Esto era las 7, 8, 9, 10, 11. Sí, aquí era 1, 2, 3, 4, 5. Sí, aquí estaba empezando. Entonces, antes, ¿no? Después de compactar, ¿qué es lo que ha pasado? Ha movido. Esto no está en memoria, ¿no? Podríamos poner aquí, digamos, un 0, porque no está en ningún espacio, no está en ningún lado de la memoria. O tal vez un -1, ¿no? Listo, no está. Es como un nulo. Y el proceso 3 ya está empezando en la posición 6. ¿Sí? Eso sería. ¿Alguna consulta? Ya. Entonces, esas serían mis opciones. Lanzar proceso, terminar proceso. Entonces, cada vez, cuando le diga compactar memoria, entonces lo que va a hacer es relocalizar todos los que están en uso y mover a un lado de la memoria, ¿no? Entonces, este caso, este estaba en la posición 11, el proceso, bueno, aquí voy a tener, digamos, en mi tabla, varios procesos, ¿no? Podría ser que el proceso 1 esté terminado, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es mover. Ahorita ha sido sencillo, pero la parte de mover va a ser un tanto complicada, ¿no? Porque tengo que, eh, ustedes vean cuál va a ser el mejor algoritmo que podrían crearlo para poder mover, ¿no? ¿Sí? ¿No? Porque podría tener, como aquí, ¿no? No, vamos a venir aquí. Podría tener algo así, ¿no? Eh, ah, sí. Básicamente lo que tengo que hacer es esto, ¿no? ¿Ah? Eso tendría que hacer. Bueno, más o menos, ¿no? Pero me refiero a mover todo, ¿no? Si muevo todo esto, este mueve aquí. Claro que es, bueno, sí es, me entienden, ¿no? O sea, me refiero que lo que tengo que hacer es que todos los procesos estén de forma contigua. Eso es lo que tengo que lograr. ¿Cuál es el criterio que voy a manejar para lograr eso? Ustedes son los que plantean, ¿no? ¿Cuál sería el mejor algoritmo o el mejor criterio para hacer eso? ¿No? Por eso aquí si quieren aumenten más datos en la tabla de procesos de tal forma que les permita poder hacer ese movimiento de reubicar espacios de la memoria utilizados de tal forma que te quede un solo espacio libre, ¿no? Y cuando vuelvo, digamos, esto ha pasado, ¿no? Entonces, cuando le vuelvo a decir lanzar proceso, digamos, va a venir aquí no, vamos a venir aquí, no sé si ¿no? Entonces, después de compactar, digamos que aquí he vuelto a lanzar proceso.
Lanzar proceso. Y tengo un proceso 4 que requiere 4 unidades de memoria, 4 UMs. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya ahorita reviso el chat. Como ya he pasado la compactación, entonces a partir de aquí es donde tiene que asignarlo, ¿no? A partir de ahí lo marca. Y aquí coloca el proceso 4. Proceso 4, proceso 4, proceso 4, ¿no? Pero para eso tengo que, me puede servir esto, ¿no? O sea, esta es mi posición de la dirección de memoria y este es mi desplazamiento. ¿Ya? Y aquí lo podemos poner aquí, ¿dónde estamos? ¿Dónde ponemos aquí? Aquí como nota. Nota. Requerimiento de memoria. Poder, así lo ponemos ya, mejor para que sea desplazamiento. ¿Ya? Es un término que más utilizan, ¿no? O sea, mi posición aquí, el desplazamiento, digamos, del nuevo proceso que va a ingresar después de compactar, va a ser este, ¿no? Va a llegar aquí un proceso 4. Ahorita reviso el chat, ¿ya? Ven un segundito, estoy más terminar. Llega un proceso 4. Esos 4, este es el nombre del proceso. Sus requerimientos de 4 unidades. Está activo, siempre que llega lo vamos a poner activo. Y la dirección de memoria la puedo calcular a partir de aquí, ¿no? Si esta es, digamos, la posición de memoria 6, como es dinámico, ¿ya? Y estoy siempre a la derecha, entonces su desplazamiento es 1, sería aquí, en su posición de memoria sería a 6 más 1, ¿no? En esa posición empezaría. Bueno, eso ya estoy, digamos, mi criterio, ¿no? Cómo lo haría, ¿no? Y ya, entonces, a partir de eso ya puedo calcular cuánto va a ser mi siguiente dirección de memoria, ¿no? Aquí lo propio, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí es 6 más 5 es 11. 11 es, ¿no? Aquí es 6 más 5. Esa es la posición de la dirección de memoria desde donde se le va a asignar al proceso 3. Ya, ahora sí revisaremos las preguntas. No, en el mismo vector. No es a otro vector. En el mismo. Entonces, el vector que tienes es el vector es tu memoria. Entonces, cuando hagamos compactar, lo que tienes que hacer es mover todos los procesos asignados y de tal forma que te quede, como la teoría dice, ¿no? A un lado es un espacio libre completo. Eso es lo que tienes que hacer, no tienes que mover otro vector. ¿Alguna otra consulta? Ya. Algo que estaba pensando es implementar lo de eliminar procesos, ¿no? Que es básicamente sería, pero podemos dejarlo como una extensión, ¿no? Me refiero que en el caso, digamos, de que se elimine un proceso, quedaría algo así, ¿no? Si el proceso 2 ha terminado, tendría que estar así. Mi tabla de proceso tendría que quedar así, ¿no? ¿Ya? Inge, una consultita. En este caso, el ID número 2 no lo podrías utilizar, ¿verdad? ¿O sí? ¿Qué?
No, no se puede. Cuando haces procesos, cada nuevo proceso genera un nuevo ID. No A puedes. pesar de que haya eliminado y el 2 ya esté libre. No se utiliza. Los IDs son únicos. Ah, está bien, ingeniero, gracias. ¿Ya? Para hacer esto, digamos, algo que sea fácil para poder lograr eso es hacer punteros, ¿no? Entonces, de tal forma de que como los punteros te indican, o sea, esta punta está apuntando, el siguiente elemento es este, el siguiente elemento es este. Entonces, cuando elimino directamente este, apunta directamente a este, ¿no? Entonces, así es, ignora esto. Porque hacerlo en una matriz sería como relocalizar, ¿no? Mover todo esto a esta posición de de la matriz. Entonces, de momento, lo vamos a manejar así nomás, ya colocando una marca determinada. Pero lo podemos dejar para adelante el hecho de poder eliminar eliminar un proceso de la tabla de procesos. Bien, esa sería la segunda práctica. Y esta segunda práctica, ya, nos pondremos aquí fecha de entrega. Solamente voy a poner el límite, ¿ya? Antes del 24 de noviembre tendría que ser. O sea, o sea, consideren que el semestre, no, podría ser el 26. No consideren que el semestre va a terminar en diciembre. Entonces, esto iría para el segundo parcial. Quería hacer un trabajo más para el primero y no lo voy a dejar así nomás, pero vamos a ver si nos alcanza para que podamos aumentar un trabajo más. Pero más o menos he estado pensando como límite el 26. ¿Sí? No nos podríamos extender más allá porque ya ustedes van a estar en exámenes. El semestre termina todo el 31. Entonces, si termina todo el 30, quiere decir que el examen final hemos tenido que dar en esta semana, la segunda semana en esto, ¿no? Entonces, y eso quiere decir que tendríamos un examen como examen por finales nomás de noviembre, la primera semana el examen de segundo parcial, a la siguiente semana el final, y así, ¿no? Más o menos estaba pensando en eso, o sea, considerando, ¿no? Me dejo entender, ¿no? Entonces, si este es nuestro término, en esta semana tiene que ser nuestra segunda instancia, en esta semana tiene que ser nuestro examen final, y nuestro segundo parcial tiene que estar en esta semana, sí o sí, ¿no? Para que se tenga tiempo de calificar y revisar. Así es, jóvenes. Ah, ahora sí voy a dejar de grabar. ¿Dónde estamos? Un poquito.